Bueno, conmigo el doctor Camilo Alain. Doctor, ya no solamente que el PRD le exigen fecha, sino que el panameñista incluso le dice, vamos a vetar si no es el candidato que nosotros queremos. Bueno, oye, Fernando, gracias por la entrevista. Se puede caer más bajo. Gracias por la entrevista, como siempre, pero esto son las cosas que pasan en un partido donde no hay una conducción política clara, con un proyecto político del partido. Este es un partido que está dirigido por un grupo de gente ahora mismo, aunque yo forme parte, pues yo no formo parte de la posición ni de la idea que tienen los que lo dirigen en ese sentido. Toda organización debe tener un proyecto que implique planes a corto, mediano y largo plazo. Toda organización tiene que velar por los intereses de sus agregados. Toda organización debe conducirse para buscar la coexistencia de la paz y la prosperidad de sus allegados. Lo que no puede ser es que por ser un partido niní, mal conducido y que lleva los intereses por delante de grupos en vez de los intereses del colectivo, hemos caído en el partido niní pasando vergüenza pública, haciendo que los PRD, su historia y su trayectoria se ve enlodado porque los partidos de gobierno nos digan a nosotros qué día vamos a elegir, quiénes quieren o quiénes no quieren. Por ese famoso pacto que no tiene nada de gobernabilidad, sino un pacto de conveniencia y un pacto de intereses para poder ver a quiénes nombro, a quiénes acomodo, qué beneficio recibo, cuántos contratos tengo en la asamblea, qué beneficio consigo para mí y para mis allegados cercanos y no para los intereses del país, para el proyecto que favorezcan el desarrollo social, porque no has escuchado, en este conflicto, no has escuchado ningún proyecto para el desarrollo del país. Es decir, todo es una cosa meramente política. Ninguna posición de que el Estado panameño, dirigido por el gobierno actual, no siga con lo mismo que viene sucediendo cada 5 años. El pueblo primero, como lo digo siempre, ahora le toca al pueblo. Y el gobierno de los pobres. Y así, cada quien tiene un diferente dicho, pero cada 5 años no hay agua, no hay medicamentos, la patria, no hay salud, no hay equipo para los hospitales, se planificó, se hicieron pocos hospitales que no tienen planificado, el gobierno no toma una decisión respecto a nada. Ahí está Barro Blanco, no dice sí, no, y la personalidad, todo lo que está pasando es producto de una falta de administración política. ¿Y qué dice nuestro partido, que de oposición? Peleando quién va a ser y quién no va a ser, y que el panameñismo le diga, no quiero esto, sí quiero que elijan tal día. ¿Qué papel hemos caído? ¿En qué nivel hemos caído? Es decir, ya la situación está tan tensa que hay circulando un video de una reunión del PRD en Chorrera donde alguien se le para y le canta las 4 verdades a Benicio Robinson diciéndole, mientras nosotros estamos desempleados, usted tiene un hijo nombrado en la asamblea con tanto y otro hijo nombrado en la caja del Seguro Social con tanto. Pero Benicio Robinson es un tema coyuntural del PRD y que ya habla de Benicio Robinson hasta que cansa. Pero bueno, hay que decir las cosas. De Benicio Robinson viene hablando, mira, Pití, el licenciado Pití, el doctor Pití, cuando renunció, hizo una carta bien clara de su posición con respecto a las posiciones del PRD y con respecto a Benicio Robinson. Y toda la gente que ha venido criticando, no solamente el compañero ese joven Cimerraya, que por cierto tuvo con nosotros el sábado en un movimiento que la juventud ha desarrollado, que se llama Vamos Juventud PRD, fresco, renovador, y dirigido por Rómulo Escobar, nieto de Rómulo Escobar Betancourt, y este muchacho de Araya, todos esos muchachos frescos que quieren un cambio, que vislumbran un PRD de futuras generaciones con opciones y oportunidades que sobre todo se basan en 5 pilares que yo he formado parte de la estructuración del concepto, que es, primero, el proyecto país. ¿Dónde está el proyecto país en el pacto de gobernabilidad? ¿Qué se ha hablado del proyecto país? De políticas públicas de salud. La mano dura, la mano suave, lo que ya tú sabes. Políticas públicas en seguridad, políticas públicas en educación, que hayan planes y proyectos que garanticen, no demagogia y populismo, que me reuní con camisita blanca en San Blas, es el estilo de gobierno que siempre han llevado. Antes una camiseta más corta, el otro con una camiseta más larga, pero los problemas del país, de los ciudadanos sigue. No hay agua, el alto costo de la vida sigue igual, los proyectos están parados, la economía se ve como estática, la construcción está detenida, la satisfacción del usuario, del ciudadano no está, porque todo sigue igual. Y Panamá sigue progresando. ¿No tiene miedo de que esos 18 puntos que el presidente Varela ha caído en estos 4 últimos meses, el PRD los
sea succionado por él hacia abajo. El PRD está mal conducido, por eso no marcamos ni en las páginas amarillas, porque el PRD como debe ocupar su posición de oposición. ¿Por qué perdimos las elecciones del gobierno en el periodo pasado? Porque había una franca colaboración aparente entre los dirigentes del partido con el presidente Martinelli. ¿Por qué estamos ahora que no marcamos la página amarilla? Porque nosotros, en vez de estar haciendo nuestro papel de oposición, de buscar que el gobierno mejore su gestión, de buscar que el gobierno cumpla con su promesa, de buscar de que la gente reciba lo que necesita para vivir mejor. ¿Para qué gobierna uno? ¿Para qué es oposición? ¿Para qué se hace ser político? ¿Se hace para qué? Para que los ciudadanos tengan tranquilidad, tengan paz social, reciban buenos salarios, reciban una salud expedita, sus medicamentos a tiempo, adecuada educación, un transporte eficiente, tranquilidad y seguridad. Si gobierna y eso no se está cumpliendo y que tengan buena alimentación, ¿de qué sirve que está gobernando? ¿De qué sirve? Ahí están los indígenas en un problema. Pero mira, del otro lado los transportistas en otro problema. Los usuarios que cogen el bus en otro problema. La gente insatisfecha porque no recibe sus medicamentos. Estamos mal. Y no es que el país está destruido. El país tiene mucha prosperidad, tiene mucho futuro. Estamos en eso, pero está el canal poniendo el agua, demostrando futuro. Pero ¿qué planes hay con respecto al sector marítimo? Leyes que incentiven el sector marítimo, que construyan diques, que hagan puertos más grande, que mejore para construir contenedores y reparar contenedores. ¿Dónde están esos proyectos que incentiven? ¿Dónde están los proyectos de logística para desarrollar la zona libre? No. Pero ¿estamos en qué? Estamos en que fuimos a un gabinete de ensamblaje, el populismo, el cuento y el pueblo. Está clarito que no vamos bien. Y el PRD, que no es el PRD de todos, porque el PRD tiene un partido de gente llena, inteligente, gente preparada, jóvenes con entusiasmo que yo vi el sábado, y un partido que va a decirle no a esta dirigencia, que no cambia su estilo, no cambia su actitud, y está en un pacto de conveniencia con el gobierno y con el panameñismo. Usted que es miembro del CEN, ¿va a haber congreso el próximo año? Yo espero, eso es lo que se supone. Yo sé que el directorio, yo tengo fe en el directorio. Que el ¿Cuándo directorio le toma la decisión? Va a tomar esa decisión el 12 de julio y va a convocar a un congreso ordinario. En ese congreso ordinario esperemos, con chequera o sin chequera, ganarle las elecciones a los que están ahí. ¿Usted va a lanzarse nuevamente? No lo dude, nosotros tenemos que formar una nómina integrada de puras personalidades que ganemos la confianza del partido, porque estamos luchando para un partido, no para ganarnos el poder y usar el poder, es para dar un servicio, porque queremos legar. El que va a hacer política con una mentalidad visionaria debe pensar en qué va a legar a las futuras generaciones, qué va a dejar para las futuras generaciones. El clientelismo parece que es la moderna corriente en nuestra clase política. ¿Sabe por qué el clientelismo existe y vino para quedarse? Porque los ciudadanos que no creen en los políticos dicen, dame lo mío ahora porque después no te voy a ver. Porque le prometen centro de salud, pintar, hacer veredas y después no hacen nada. Entonces la gente dice, dame lo mío ahora. Si me das $100, por lo menos lo saqué $100. Y la mentalidad es esa. Y el político dice, como yo no cumplo, le pago pues. Y es como una transacción, que es lo que debemos romper. Y que los ciudadanos tienen que comenzar a ver bien a quiénes van a elegir para garantizarles su futuro, para garantizarles el derecho a la salud, para garantizarles políticas públicas que garanticen proyectos de 5, 10, 15 años, para que cada 5 años no estemos en el mismo cuentecito de siempre. Ese congreso el populismo. El 12 de julio del próximo año no vislumbra que ese pacto de gobernabilidad puede durar un tercer año. El pacto de gobernabilidad es el pacto de la conveniencia de un grupo que enquistado en los intereses de grupos. Sí, pero si Vinicio Robinson tiene la presidencia de la presidencia, no lo dudo, porque ellos están en un pacto de conveniencia, como lo vengo diciendo yo. ¿Qué proyecto de gobernabilidad con visión de país tú has escuchado en ese famoso, entre comillas, el pacto de conveniencia? A ver, dígame uno. ¿Qué proyecto has escuchado para el desarrollo social? ¿Qué proyecto tú has escuchado que el grupo que dirige esta coordinación de pacto de conveniencia, fíjense en qué están ahora mismo, quién va a ser, quién no va a ser, y los panameñistas no te voy a vetar y tienen que poner las elecciones tal día? Ahí no hay nada que indique la construcción positiva del desarrollo social. Digo, aquí el problema es que es como la ley de la querida. El PRD ahora mismo, si no la puedo sacar a la calle, ¿cómo hago para hacer un pacto a la luz pública de temas de Estado si no somos matrimonio, no somos pareja de hecho, no somos nada? Hay intereses oscuros y no hay claridad, porque lo que tienen que tomar sus decisiones con una visión de Estado, una visión de futuro, un proyecto país, un partido permanente, una nueva alianza social,
una nueva mayoría y buscar el estado de bienestar de los ciudadanos es el PRD. No tiene que esperar que el Partido Panameñista ni otro le diga cuáles son sus proyecciones. Pero si no tiene proyecciones claras y no tiene un proyecto político y es un proyecto coyuntural que la Asamblea que no quiere que lee, que cómo lo sacamos, es por eso que se da la percepción y la realidad coincide que el PRD está afectado. Pero vuelvo y repito, la dirigencia, por el partido integralmente, las bases van a buscar un cambio. Doctor, yo tengo mi fe en eso. ¿Y el presidente puede sacarse de la manga una constituyente como salida de última instancia? Una constituyente puede ser positiva, como viene peleando por años Miguel Antonio Bernal, y es una opción para revitalizar y replantear toda la institucionalidad del país, que es un problema importante, y no hacer gobiernos coyunturales que van de persona en persona o de persona en persona sin evaluaciones adecuadas. Por ejemplo, a un año de gobierno, que si van a cambiar ministro, si no van a cambiar otro ministro, no. Pero ¿cuál es su estado de evaluación de su ejecución, de sus tareas, de sus responsabilidades? ¿Cuáles fueron sus planes cubiertos en el año de gobierno? Pero incluso ¿cómo se va a gobernar? Esa citación a los ministros de Estado no se ha dado con una asamblea tan sumisa como la actual. Bueno, pero si unos por temor, otros por conveniencia. Todo está vinculado a los intereses. Mientras el país se siga manejando por intereses y de forma visceral y de forma coyuntural y de forma transitoria con propósitos intermedios, vamos a tener siempre problemas. Panamá tiene las condiciones de ser mejor que Suiza si nosotros planificáramos un gobierno, entendiese de una vez por todas que los asuntos públicos no son personales, son para mejorar la institucionalidad, son para plataforma para mejorar las condiciones de los ciudadanos. Esa es la intención de gobernar. Entonces, si nosotros entendiéramos, algún gobierno llegue, entiende eso, y hace planes consensuados con el país de corto, largo y mediano plazo para efectuarlo en debida forma, Panamá estaría mejor que cualquier país del mundo. Pero mire que, no sé si ha oído el término de MINT, los países MINT, que dicen que son México, Indonesia, Nigeria y Turquía. Se están planificando como los grandes países de la mitad de este siglo XXI y presentaron el crecimiento de la mayor parte de los países del mundo y nosotros, al contrario de lo que se piensa, vamos en una curva decreciente después del año 2025. Es decir, vamos hacia atrás en vez de ir hacia adelante y parece que vamos como si fuéramos en un carro sin frenos porque no hay quien frene ni siquiera que dé un golpe de timón importante, por lo menos a mediano plazo. Y eso es exactamente por lo cual existen los partidos políticos, para mejorarle el futuro a todos. ¿Por qué la lucha por los partidos políticos? Por la lucha esta que yo me he metido para tratar de lograr que el PRD escoja sus mejores personalidades sin desmenospreciar a todos los que estén en una forma u otra. Y cómo uno valora las acciones de la gente en base a sus quehaceres, qué hacen. Y cómo logras tú evaluar que la gente esté conforme en base a la satisfacción. Y cómo logras tú puntualizar si todo está ponderado en base a la ejecución. O sea, son medidas. Hasta el extremo que la Organización de las Naciones Unidas estableció los objetivos del milenio, las metas del milenio, porque ya era necesario saber qué indicadores va a lograr que un país sea medido para decir que está desarrollándose. La mortalidad infantil, la mortalidad materna, la erradicación de la pobreza, el combate contra el VIH-Sida y una serie de indicadores que dicen, ustedes están avanzando adecuadamente. Sí. Esas metas eran medibles en tiempo. MINT y todos esos propósitos. Entonces, ¿qué implica eso? Que Panamá tiene que hacer un alto y dejar la politiquería a un lado, dejar el populismo a otro lado, porque los presidentes tienen que entender que no están en campaña política y tienen la responsabilidad de administrar y gobernar e implicar hacer proyectos país, no proyectos del Partido Panameñista, del Partido PRD, de Vinicio o de Martín o de Toro Vallares o de Camilo Alén. Pero ¿cómo se hace eso si no hay un pacto de Estado? Incluso pero eso lo propicia, los partidos políticos, a pesar de la millonada que cuestan, no hacen ni siquiera esa planificación. Porque no tienen esa visión ni ese compromiso social de entender que un partido político y los que están ahí son los posibles futuros gobernantes de los opositores. Y los que gobiernan tienen que tomar la iniciativa para lograr ese propósito. Mira, ¿cómo va a entrar una persona al gobierno y no tiene claro en los meses de transición, fíjese, del momento que una persona aspira a ser presidente o dirigir un país o dirigir un partido o dirigir un ministerio, grupo, ya tiene que programar lo que quiere hacer.
Y lo que quiere hacer tiene que ser validado en base a investigación seria. Y después, cuando llega a ser el candidato, preparar un estado de gobierno adecuado. Y cuando gana, prepararlo rápidamente para cumplir con una serie de responsabilidades, evaluando el gobierno lo que dio y evaluando la planeación estratégica del futuro del país, 5, 10 y 15 años. Buscando consenso en el momento de la luna de miel para gobernar el país. Exacto. ¿Cómo va a gobernar un país que cuando entra todavía no sabe qué van a hacer con la ciudad hospitalaria, no sabe qué van a hacer? No saben ni siquiera quiénes, los ministros no saben. Barro Blanco o no Barro Blanco. Entonces, un gobierno en el que todo se concentre en la administración del micromanejo, no la visión holística del país. Y un partido de oposición que está entregado, que está jugando su papelito ahí, conveniencia para quién gana la presidencia, para poder nombramiento, para tener beneficios, para controlar el partido, y no con una visión de patria. Ese es el problema que hay. Entonces, no es que yo sea el que va a revivir, el perfecto, pero tenemos una idea y hay mucha gente que tiene la misma idea. Y en el PRD hay gente que tiene la misma idea, y en el panameñismo igual. En todos los partidos. Y todos los partidos. Yo no digo que el presidente no tiene la mejor idea, pero todo eso lleva a un solo objetivo, sin enemistad, sin odio, sin resentimiento, a buscar que cuando yo salga de aquí, el tráfico esté más expedito. Que la gente recoja su transporte porque hay un horario, que los taxis no se paran en cualquier lado, si no se paran en un lugar, que la gente reciba sus medicamentos, que la gente tenga buenos salarios, que la gente tenga paz social. Ese es el objetivo de ser política, no para servirse uno, sino para servir a los demás. Ese es el propósito. Con esa idea me quedo, doctor. Hey, muy bien, encantado siempre. Y esperemos que el PRD tome su papel, no haga la vergüenza que estamos haciendo ahí, que el panameñismo no esté diciendo hasta qué hace y que coja un buen presidente de la Asamblea. Ahora que sean los panameñistas que se queden con su asamblea y no nos metemos más en ese lío. Y hagamos la posición de oposición. Así es. El doctor Camilo Alain conmigo, vicepresidente del Partido Revolucionario Democrático. Lupe, más noticias.